Y a continuación vamos a escuchar a Marita Ortega. ¿Quién no hubiera dado de todo por tener un mago en su cumpleaños? Yo, seguro. Sobre todo en mi 10º cumpleaños. Porque en mi 10º cumpleaños, en vez de haber habido magia, pasó la pura realidad. Y es que mi abuelo, el papá de mi papá, se había quedado viudo, la mamá de mi mamá se había quedado viuda, y mi papá y mi mamá no tuvieron la mejor idea que invitarlo los domingos a almorzar con nosotros. Los abuelos antes se conocían, en el casamiento de sus hijos, en nuestros cumpleaños, nunca se habían tratado. Cada cual tenía su esposo y esposa. Así que bueno, querían juntar a los viejos para que no se sintieran solos, y así fue que empezaron a conocerse. Primero, lo que el abuelo pensaba de la abuela no era gran cosa. Decía que era una señora muy linda, que se reía un poco exagerado, y que por la cantidad de colores que usaba, parecía un arbolito de Navidad. Y lo que la abuela pensaba del abuelo tampoco era muy profundo. Decía que era un buen tipo y que con una nariz un poco exagerada para el gusto de ella. La cuestión es que entre almuerzo y almuerzo los domingos, los abuelos se fueron conociendo. Después, pasado un tiempo, ya hacían arreglos de quién pasaba a buscar a quién para ir a nuestra casa. Bueno, hasta ahí no pasaba nada. Un domingo en un almuerzo, nos informaron de que iban a estudiar juntos un curso de historia del arte o algo así. Y bueno, a nadie le llamó la atención. Otro domingo, la abuela llamó temprano y dijo que no iba a venir a almorzar y que el abuelo tampoco, porque los dos se iban a ir a un almuerzo con sus compañeros del curso. Bueno, hasta entonces nos parecía todo normal, hasta que llegó mi 10º cumpleaños. Y ahí sí que las cosas cambiaron para siempre. Primero, que los abuelos llegaron más tarde que todo el mundo. Después, anduvieron a las risitas y a las carcajadas por los rincones. Y, ¿por qué no decirlo? Que cuando se fueron, se les notaba la copita de más de sidra que se habían tomado. Mi mamá y mi papá, que no peleaban nunca, esa noche eran perro y gato. Mi mamá le atacaba a mi papá. ¿Y a tu papá desde cuándo le gusta la historia? Y él contraatacaba. ¿Y a tu mamá desde cuándo le gusta la sidra? ¿No te parece que tu papá está un poco vejete para hacerse el galán? ¿Y tu mamá no está muy jovata para usar esos vestidos de colores? De terror. Decidieron que cada abuelo, por separado, iba a venir a almorzar los domingos. O sea, un domingo la abuela, otro domingo el abuelo y punto final. Llegado el domingo, vino el abuelo a almorzar. Todos comíamos quietitos y nadie decía nada. Para el siguiente domingo vino la abuela solita, la misma cosa. Todos nos relojeábamos, comíamos así, nadie dijo nada. Para el tercer domingo, los abuelos nos invitaron a un restaurante. Ay, ay, ay. Nosotros ya sabíamos lo que esperar. Estábamos todos sentados cuando empieza el abuelo. Tenemos que decirles algo. Y la abuela sigue. Algo muy importante. Y bueno, ahí se detuvo un poco la conversación porque mamá se atragó con el raviol, papá tiró un poco de vino.
Pero los abuelos siguieron igual. La abuela y yo, dijo el abuelo, estamos de novios. Y la abuela, y tan contentos que pensando en casarnos. ¡Ay, mamita, ese bombazo! Nosotros los chicos pensábamos, si la abuela se casa con el abuelo, o sea que nuestros papás van a ser hermanos. Y eso era demasiado para soportar. Y los viejos, nuestros papás, se sentían culpables porque después de todo la idea de juntarlos a ellos fue de sus hijos. En eso estábamos cuando de repente a la mesa se acercan dos personas de lo más emperifolladas. El abuelo toma la mano de la señora y dice, ella es Esther, mi novia. Y la abuela se prende del brazo del señor y dice, y él es Fernando. Mis papás, muertos de la vergüenza, no podían reaccionar. Mi hermana, con toda su inocencia, levanta una copa y dice, ¡que vivan los novios! Y todos nosotros alzamos la copa y dijimos, ¡que vivan! Éramos pocos de Silvia Schuster. Ahora sigue con el cierre Rita Figueredo.